Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Modo Futuro. Esta vez y en esta ocasión, aprovechando la visita, tenemos un invitado de lujo. Jaime Dun, quizá la persona más influyente en estas elecciones generales, a pesar de no ser candidato presidencial dentro de las papeletas o de manera oficial. Querido Jaime, bienvenido a Sucre y muchísimas gracias por el espacio. Rodrigo, muchísimas gracias. Diego, gusto, Jaime. ¿Cómo estás? Bueno, primero gracias por la oportunidad de recibirnos y poder preguntarte algunas cositas. Como te íbamos mencionando, el formato es la opinión crítica que tenemos los jóvenes respecto a pocas semanas lo que van a ser las futuras elecciones determinantes en el futuro de Bolivia. Y vamos a preguntar de todo tipo de ámbito, pero más enfocado a lo que va nuestra opinión crítica desde el voto juvenil, podemos decir. Rodrigo, ¿quieres comenzar con las cuestionantes? Claro que sí, querido Jaime. Quizá para romper el hielo, bueno, la cuestionante principal, estás comenzando a articular un proyecto a nivel subnacional. Después de, bueno, los problemas y todos los contratiempos que se te impusieron con tu candidatura presidencial, ahora buscas capitalizar el apoyo impresionante que has recibido como candidato a presidente. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿cómo planteas o cómo estás pensando incluir a la juventud dentro de este nuevo proyecto de cara a las elecciones subnacionales? Bueno, muy buena pregunta. Primero, comentarte que en realidad el gran apoyo que tenemos es mayoritariamente de la gente joven, lo cual a mí me llena de mucho orgullo y felicidad, y para mí es un honor tener el apoyo de la juventud boliviana. También hacer notar, ¿no?, que el voto joven en esta elección es fundamental. Ustedes, los jóvenes, en realidad tienen históricamente una gran responsabilidad en estas elecciones, porque cerca del 55% del voto es el voto joven. Ustedes deciden el futuro de Bolivia, y para mí, como te digo, un honor, un orgullo que mucho de ese voto esté con nosotros. Y por supuesto, ¿por qué? Porque nosotros en nuestro programa de gobierno, en nuestras ideas liberales, lo que planteamos son cosas que en el fondo los jóvenes están buscando. Un respeto por el individuo, que sus proyectos puedan hacerse realidad sin que nadie lo impida y lo obstruya, la dignidad humana como la base, ¿no es cierto?, de todo tipo de relación, donde el Estado tiene que estar por debajo del ciudadano, libertad, propiedad privada. Hoy en día estamos con las redes sociales, con la tecnología, en un mundo donde la juventud tiene una mente muchísimo más abierta, pero esa mente abierta puede llevar a cabo esas ideas y esos anhelos solo y únicamente en libertad. Y creo que eso ha hecho que nuestro programa y nuestras ideas de la libertad, ¿no es cierto?, sean, por supuesto, no solo atractivas, sino sean claramente la única forma para los jóvenes de poder llevar a cabo sus anhelos y sus sueños en realidad. Falta de cultura política en el país y tanto como el joven, porque el único partido que ha sabido trascender en las épocas ha sido MAS, porque tenía una concreta bastante sólida, donde la gente sentía pertenencia. Los demás candidatos respondían a situaciones de crítica. ¿Tú qué crees que nos espera ahora para los jóvenes? ¿Va a haber una cultura política para que nosotros nos sintamos identificados con la propuesta, ideología libertaria tal vez, o con, más que nada, con lo que planteen para el país? Mira, Diego, tu pregunta es muy interesante, muy importante. Además, he estado escuchando a analistas políticos en las últimas 2 semanas decir lo siguiente, y te adelanto, no es algo que nos habíamos dado cuenta nosotros. Okay. Decían: ¿por qué el éxito de Evo Morales cuando entra allá por el 2000, 2005? ¿Qué sucedió en Bolivia? Bueno, fue una época, obviamente, donde había obviamente una situación de crisis, de incertidumbre. La gente no estaba satisfecha con lo que había estado sucediendo en el país. Y mientras que la política tradicional estaba ocupada en ganar el voto del boliviano con temas, llamemos, accesorios, no esenciales, es decir, ¿a qué me refiero? La inflación, la economía, el crecimiento económico, el PIB, temas de indicadores.
nada realmente ideológico, aparece Evo Morales haciendo un planteamiento ideológico, pateando el tablero y diciendo: aquí no se trata de estos temas nada más, se trata de hacer un cambio profundo en Bolivia. Entonces él hace una radicalización en el pensamiento político en ese momento y presenta una propuesta ideológica. Mientras en ese momento la parte contraria a Evo estaba concentrada, como te digo, no en algo esencial, sustancial, sino en algo accesorio desde el punto de vista político. Analistas dicen que lo mismo ha sucedido con nosotros ahora. Mientras la política tradicional está concentrada en conseguir dólares, diésel y gasolina, nosotros estamos hablando de un cambio ideológico profundo, de una transformación de Bolivia, de una visión de país nueva. Y la verdad es que nosotros hemos visto esto de sacar al movimiento al socialismo y esto de arreglar el tema económico como un hecho, o sea, como algo que hay que hacer. Sí, está bien, pero el tema es qué hacemos después de la crisis. ¿Cuál es la Bolivia después de la crisis? Y ahí hemos planteado una visión de país, no solo para 5 años, sino para los próximos 50, 100 años, y es el liberalismo. O sea, hemos planteado el tema ideológico como un elemento de discusión en la política nacional, algo que no se ha hecho ni el 2020, ni el 2019, en ninguna elección. Por primera vez en varias décadas, el tema ideológico ha entrado a ser otra vez parte de la oferta electoral, y eso, sin que nosotros nos demos cuenta, ha sido algo muy bien, el recibimiento ha sido abismal, ha sido muy importante, aunque no ha sido parte de nuestra estrategia, lo hemos visto como que era natural y necesario hacerlo. Eso es lo que te podría decir al respecto. Querido Jaime, bueno, retomando el punto importantísimo mencionado respecto a que la propuesta que habías presentado al país era una propuesta de cambio ideológico y estructural profundo, bueno, creo que es necesario que me sincere respecto al hecho de que creo que en esta entrevista no puedo tomar un rol imparcial, porque sí me considero alguien que defiende las ideas de la libertad, me considero liberal, y en lo personal, cuando vi tu candidatura aparecer, te conocía ya desde antes, te conocía previamente, como te comentaba antes de la entrevista, pensé que era un momento muy especial para mí como individuo, como persona, porque era la primera vez que veía a un candidato, o a un precandidato en este caso, que tenía posibilidades de estar en la papeleta y con el que yo de verdad podía sentirme identificado. Y bueno, las cosas avanzaron, lamentablemente no salió quizá como tú esperabas. Sin embargo, creo que has sabido capitalizar bien el apoyo que fuiste acumulando. Alguna vez lo mencioné en nuestro programa En Modo Futuro. Creo que tu gran talento, tu gran virtud dentro de este proceso electoral fue mostrarle a muchos bolivianos que quizá eran liberales, solo que no lo sabían. Así es. Y bueno, respecto a eso me surge la siguiente duda, y es un placer tener el espacio para poder consultártela. El otro día me topé con un artículo que titulaba Del liberalismo posible al liberalismo ideal. En este artículo se analizaba el rol de Javier Milei como presidente de Argentina y cómo desde los mismos círculos liberales se lo criticaba por ciertas cosas, como por ejemplo no haber dolarizado. Entonces, allí me surge la cuestionante. ¿Cuál es el liberalismo posible ahora para nosotros como bolivianos? ¿De qué manera se puede promover las ideas de la libertad desde una base subnacional, desde alcaldías y gobernaciones, tomando en cuenta que, bueno, al menos en apariencia, los principios, principalmente los principios económicos del liberalismo, parecen solamente ser posibles de promover desde una posición en el gobierno central? Gracias, Rodrigo. Mira, primero hacer evaluaciones sobre el resultado, el cumplimiento y las metas planteadas, los objetivos y el éxito de Milei. Todavía hay mucho tiempo para ver. Sin embargo, es asombroso que en poco tiempo él ha logrado estabilizar la economía, lograr controlar el déficit fiscal y todos los impactos que ha tenido, siendo fundamentalmente el tema de empezar a
a controlar la inflación, que es en realidad uno de los objetivos más importantes que hay que lograr en una política macroeconómica para evitar la pérdida de la moneda, el valor de la moneda, y por supuesto que ese impuesto invisible que es la inflación, que recae más a los pobres, ¿no es cierto?, se elimine lo antes posible, ¿no? Tú mencionas dolarizar la economía. Bueno, es muy temprano para eso. Sí. Una de las cosas que creo también es bien importante dentro del liberalismo es que el liberalismo no funciona poniéndose fechas, poniéndose en 2 semanas se hace esto, en un mes se hace esto, en un año se va a hacer esto. Es muy complejo para el liberalismo poner ese tipo de fechas, porque recuerda que al final de cuentas la economía es el funcionamiento individual de las personas, de los agentes económicos, cada uno haciendo sus cosas, ¿no es cierto?, termina influyendo en la economía. Esa praxeología de cómo funciona, digamos, el sistema económico, hace de que sea impredecible y muy riesgoso y hasta muy arrogante poner fechas. Pero sin embargo, sí, los objetivos y las metas a las que se quiere llegar están claramente establecidas. Yo creo que en la Argentina la dolarización, el reemplazo de la moneda nacional por el dólar, continuando las cosas como están, se va a llegar eventualmente a eso. Muchos me dicen, Jaime, Milei dijo que iba a dinamitar el Banco Central, ¿no? Y no lo ha hecho. No, es cuestión, pero de tiempo, ¿no? O sea, no esperemos resultados en 1 año, 2 años, 6 meses, 2 años. Muchos de los temas liberales que él mismo ha planteado son temas que se van a hacer hasta muchísimo más allá de su gobierno, se tienen que implementar recién, porque muchas de las medidas se tienen que dar previamente a que se realicen otras medidas de manera exitosa, es decir, va en una secuencia en el tiempo. Y por eso, como liberales, por lo menos nosotros en Bolivia, cuando planteamos nuestro programa nacional de generación de riqueza, ahí hay varios objetivos y metas, y sabemos que muchas de esas tienen que llevarse al cabo y tienen que nacer, digamos, dentro de los 5 años, pero muchas se pueden materializar muchísimo más adelante, ¿no? Entonces es imposible decir que todo eso se va a hacer en 90 días o en 100 días, como dice alguien, ¿no es cierto? Es algo que tiene que ir más allá. Ahora, dentro del liberalismo, lo que tú dices, lo que al final de cuentas entiendo de tu pregunta, lo que es posible, lo que es real, lo que es ideal, el liberalismo y el planteamiento que está haciendo es absolutamente posible todo lo que tienes dentro de lo que es, de alguna manera, las ideas liberales. El tema es que estas cosas no se hacen de la noche a la mañana, porque la libertad cuesta mucho, es difícil. Los mismos seres humanos hemos demostrado en la misma historia que ante la posibilidad de ser libres, ¿no es cierto?, y la posibilidad de no serlo, muchas veces escoge el no serlo. Y ahí viene primero esta batalla cultural que es importante. La libertad implica mucho trabajo e implica también mucha responsabilidad. Sí. Y te diré que en general el trabajo y la responsabilidad es difícil de venderle a la gente como propuesta cuando vienen otras que te dicen, si no trabajas no hay problema. Sí, ¿no es cierto? Y si te falta algo, yo te lo regalo, ¿no es cierto? Entonces, esa batalla cultural donde germina, ¿no es cierto?, las ideas del liberalismo, donde se siembra el liberalismo con lo que nace el liberalismo, que lo llamamos la batalla cultural, es algo que tiene que empezar en un momento y hay que ver que eso pueda florecer en el tiempo y se pueda cosechar lo antes posible sin ponerse fechas necesariamente. Pero creo que lo más importante en los países, y ahora como está sucediendo en Bolivia, es que 2025 creo que podría ser recordado el año donde hemos empezado a sembrar las ideas del liberalismo, y eso creo que en el futuro va a empezar a florecer. Sin lugar a dudas, Jaime. Entonces, para puntualizar,
De manera resumida, si en caso se concreta este proyecto a nivel subnacional, las alcaldías y las gobernaciones serían los bastiones desde los cuales se daría Sí, la batalla. respecto a ese tema, nosotros lo que estamos planteando es primero la constitución de un partido político. Pero quiero aclarar ahí, Rodrigo, un partido político de verdad, porque los que hay hoy en día, a excepción de uno por ahí, ninguno cumple las normas, todos están fuera de norma. Si realmente el Tribunal Supremo Electoral iría a fondo en la aplicación de la ley y de una manera tajante, en realidad el 99% quedaban afuera. Entonces, un partido político de verdad, obviamente fundado en las ideas del liberalismo, y estamos viendo las subnacionales. No podemos ir con un partido por el tema del tiempo todavía, porque estamos muy cerca de las subnacionales y tener un partido político nuevo para entonces ya es demasiado tarde. Pero estamos viendo los mecanismos de participar en las subnacionales y por supuesto a través de gobernaciones y ciertas alcaldías y a empezar, ¿no es cierto?, a trabajar con cuadros liberales e implementar el liberalismo al nivel subregional. Por supuesto, la idea es llegar a la nacional y especialmente en un país altamente centralista como es Bolivia, el tener el liberalismo en el tema subnacional siempre va a tener esta coraza, ¿no es cierto? Digamos, va a estar con las manos atadas, como decía alguien, el liberalismo, ¿no es cierto? Por el hecho de que el centralismo es tan secante, tan fuerte, que implementar las ideas liberales siempre va a ser mucho más difícil al nivel subnacional. Pero creemos que es muy importante que al nivel subnacional también se vaya sembrando esas ideas para cuando se llegue al gobierno nacional, pues se pueda de una manera mucho más de una mejor manera, ¿no es cierto?, poder trabajar en las ideas del liberalismo desde el gobierno central. Tiene que ser desde el gobierno central. Yo tengo una pregunta, tomando la anterior respuesta que mencionabas, y creo que ese es igual un gran error que está tomando el electorado, creer que el principal problema en Bolivia ahora es la falta de combustible, la falta de dólares. Y es lo que han usado igual los candidatos para propaganda política, decir quién tiene la mejor respuesta para esto y está ganando votos. Pero realmente tenemos que darnos cuenta que esas son consecuencias, no son problemas, son consecuencias de muchas cuestiones de crisis política, institucional que está pasando en Bolivia. Y ahí me voy a la crisis institucional. Hemos visto que nuestras instituciones, además de ser ineficientes, son deficientes. Y al mismo tiempo quería preguntarte en torno al Tribunal Constitucional, porque mira, el Tribunal Constitucional ha vulnerado los derechos de millones de personas, nosotros con muchas sentencias constitucionales. Se han extralimitado en anteriores elecciones como las judiciales, paralizando se ha entrometido igual al Ejecutivo declarando nulas sesiones que se han tomado, igual como mencionabas, habilitó al partido ladrónico que debería ser descartado por norma legal del Tribunal Electoral, pero gracias al TCP se ha habilitado, lo que no debería de hacerse. Yo quería preguntarte más o menos, ¿tú cuál crees que es el camino que se debe tomar respecto a esto? Porque los candidatos hasta ahora no han tocado este tema del TCP directo. Ayer recién en el debate presidencial mencionaba de una reforma de la Asamblea Constituyente, de la Constitución, pero nada concreto. En los partidos de gobierno, pero en los planes de gobiernos, Unidad menciona que hay que suprimir totalmente este ente, Libre menciona que hay que reformular, etc. Luego no hay que perder de vista que es el ente o el mayor ente de protección de derechos humanos, colectivos y las acciones de defensa de Bolivia. ¿Tú cuál crees que es la mejor solución para este ente, que es muy importante para Bolivia, para la historia boliviana, para la protección de derechos, pero que ha hecho un trabajo ineficiente en estos últimos 10, 15 años? Mira, el Tribunal Constitucional en Bolivia obviamente es una institución que forma parte de la destrucción de las instituciones. Bolivia, claramente, como tú bien dices, el problema no es, como decimos, la falta de combustibles y dólares, sino el problema es multifacético. Aparte que tienes un problema económico, tienes un problema como resultado de la destrucción de la institucionalidad en Bolivia, no solo el Tribunal Constitucional, todo el sistema judicial, todas las instituciones de Bolivia no son creíbles y han sido destruidas, porque el movimiento del socialismo se ha encargado de eso.
La misión ha sido destruir las instituciones para ellos controlar absolutamente todo, y seamos claros, en eso han sido tremendamente exitosos. El Tribunal Constitucional es cualquier cosa en el país menos un tribunal constitucional. Tú tienes claramente ahí un Hurtado y un Espada, ¿no? Un Hurtado que nos ha robado todos los derechos y un Espada que nos ha metido una espada por la... Y autoprorrogados igual. Sí, no, y por supuesto, y son autoprorrogados, y no solo eso, yo lo he dicho varias veces, en su autoprórroga ellos están en flagrancia, cometiendo un delito cada minuto que pasa. Total. Están cometiendo un delito. Y por supuesto, mientras el Tribunal Constitucional funciona así, no hay absolutamente nada seguro en el país. Más allá del hecho, que no es cierto, hemos visto que de alguna manera el Tribunal Constitucional está hasta cogobernando, digamos, ¿no? o es parte del gobierno con el Poder Ejecutivo en contra de todos los bolivianos. Entonces, el problema va muchísimo más allá. Ahora, por supuesto, la gran pregunta es ¿para qué tenemos un Tribunal Constitucional? ¿No es cierto? Si es que funciona así. Y el gran riesgo en un país donde no hay instituciones de verdad independientes, fuertes, sólidas, que están con personas que están ahí por meritocracia, cualquier gobierno que entra puede hacer exactamente lo mismo y usar el Tribunal Constitucional siempre a su favor. Entonces, por eso el tema no se trata de solo ver si quitamos o no al Tribunal Constitucional, es cómo haces volver la institucionalidad al país. Porque ese mismo problema que tienes en el Tribunal Constitucional, en menor grado, si quieres, tienes en otras instituciones. Lo mismo pasa, ¿no es cierto?, con las autoridades en ciertos sectores, en instituciones de menor rango, pero cada uno es su mundo, cada uno hace lo que le da la gana. No hay realmente respeto por la norma, la ley, y por el otro lado la gente tampoco ya respeta esas instituciones porque sabemos que no hay un respeto de regreso al ciudadano también. Entonces, ese problema de institucionalidad del país es muy importante. Pero fundamentalmente, y como nosotros lo hemos dicho, en Bolivia absolutamente nada va a funcionar si el sistema judicial, la justicia, no es independiente. Empecemos por ahí, ¿no? Porque simplemente decir elimino el Tribunal Constitucional, sí, pero todo el sistema judicial va a seguir siendo exactamente como es, no sirve. Entonces el sistema judicial tiene que cambiarse de raíz y tiene que ser de verdad una entidad independiente. Salvo unas que otras excepciones, el personal que tienes en todo el sistema judicial está tremendamente prebendalizado, corrompido y negociado de alguna manera. Y eso es un problema grande. Por eso el boliviano que sigue creyendo que la falta de combustibles y dólares es el problema, no se está dando cuenta que hay problemas que son mucho más grandes que hay que solucionar. Y por eso en nuestro programa de gobierno, nuestra acción era que yo decía desde la primera hora de gobierno vamos a hacer que el imperio de la ley vuelva, la justicia sea independiente y barrer absolutamente con todos los mecanismos, con todo ese personal y toda esa gente que hace que la justicia no funcione. Hemos visto los contratos ilegales que ha hecho este partido de gobierno con CBC y con la empresa FUSA. Hemos visto un candidato que ya está haciendo precontratos, que esto es igual, es ilegal. Y hay otro candidato que dice que el futuro de Bolivia es el litio. Y en tu vasta experiencia y expertise respecto a la economía, ¿tú crees que realmente el litio es un gran recurso o como lo están llevando estos candidatos ya desde antes de entrar al gobierno, es una medida que nos va a sacar o que nos va a dar un beneficio como ellos les plantean? Mira, es que otra vez hay un tema de enfoque y visión país con el cual nosotros no estamos de acuerdo, ¿no? A ver, el litio es un recurso natural y se lo está viendo como el reemplazo al gas. Igual que en su momento se vio el gas que sea el reemplazo de otro mineral, y desde el pasado hemos ido que la plata, el estaño, la goma, el gas, ahora el litio, y después del litio vendrá algo más, ¿no es cierto? Entonces el futuro de Bolivia va saltando recurso natural en recurso natural. ¿Por qué? Porque siempre la idea
ha sido de que Bolivia tiene que ser un país que capture excedentes de algún recurso natural y se los redistribuya entre todos. Es decir, el mecanismo constante, permanente de la historia de Bolivia, que la riqueza se distribuye, ¿no es cierto?, no se genera. No es la generación de riqueza, nosotros vamos por la generación de riqueza. Sabemos que en el país, en el mundo hay muchos países que no tienen recursos naturales y son muchísimo más ricos. Entonces apostarle al litio como la próxima salida es un error garrafal. Nosotros le apostamos a la gente, a los emprendimientos, a los innovadores, que vamos por la generación de riqueza. La riqueza más grande es la gente, los recursos humanos, sus ideas. Y por eso el Estado tiene que darles todas las facilidades para que generen riqueza. La cadena de generación de riqueza en Bolivia está obstruida en todo momento, en toda etapa. Entonces hay que destrabar todo eso, este Estado, porque el rol del Estado, como decimos, no es dar. El rol del Estado tiene que ser no estorbar, no molestar. Entonces, fíjate en el litio. Primero, el litio en el caso de Bolivia, todavía altamente experimental, el proceso en algunos países, en muchos países eso es minería, aquí es un proceso químico básicamente, ¿no es cierto? Se han invertido $1.000 millones por parte del gobierno, se han exportado como $138 millones nada más, ¿no? Entonces veamos más allá del litio los bolivianos, ¿no? Por el tema de precios, cómo vemos nosotros la cosa también. Nos concentremos los bolivianos en lo que sabemos hacer mejor, la minería. Apostando con minería, destrabando la agroindustria en Bolivia, con los resultados va a hacer que vamos a tener mucho más ingresos que podemos tener con el altamente experimental litio boliviano. Ahora, si el litio boliviano funciona, va adelante, pero tiene que ser con inversión nacional, extranjera, privada, con impuestos, regalías que sean competitivas, etcétera, 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 etcétera. Si eso funciona, pues bienvenido. Pero no apostemos a que va a ser solo eso. Los candidatos actuales apuestan a eso. El decir, mi programa económico depende de que eso funcione es altamente riesgoso. No recuerdo yo campañas en el pasado donde las propuestas económicas vienen dependiendo de cosas que todavía no sabemos exactamente si van a funcionar o no. Nosotros vamos a lo más certero, a lo más seguro, la gente. Quedo eternamente agradecido por habernos dado la oportunidad de poder conocer ideas que, como bien mencionabas, estás empezando o buscas empezar a construirlas desde sus cimientos, no solamente de manera coyuntural o reaccionaria, sino construir un proyecto que sea real desde las bases. Y eso me parece excelente. Quedo agradecido por haberle dado este espacio a la juventud. Como bien comentábamos al inicio, estamos en Modo Futuro, un programa dirigido por y para los jóvenes. Yo quiero decirles de corazón a los jóvenes que, estando a pocos días de las elecciones, reflexionen, mediten y participen. Y participen no solo votando, sino controlando el voto. Una de las pocas libertades que tenemos es ejercer ese voto, pero nos las pueden quitar haciendo que el voto no cuente. Por eso es muy importante. Y pasando las elecciones, sigan participando en lo que es política, no politiquería. Construyamos el país en base a una política sana. Me gusta recordarle a los jóvenes que en la antigua Roma se lo llamaba ideost a aquella persona que no participaba en política, el apolítico, el que creía que la política no le afecta, pero te afecta mucho. Muchos jóvenes hoy en día no participan de la política y ignoran a la política y se consideran apolíticos porque dicen que no les gusta la política y no deberían participar de ella. Todo lo contrario, debes participar. Ahora recuerda, y si no lo sabías, la palabra ideost en el tiempo ha ido transformándose de ideost a idiot y hoy día es idiota. El que no participa en política en realidad es un idiota. Queridos jóvenes, no sean idiotas. Estamos aquí en esta maravillosa ciudad de Sucre
ciudad histórica, donde en pocos días vamos a recordar y conmemorar 200 años de independencia y libertad en Bolivia. Sin embargo, me permito decir con mucha certeza y mucha convicción que en 200 años Bolivia definitivamente ha logrado la independencia, pero aún le falta lograr la libertad. Es un tema pendiente y que 200 años después de la independencia creemos es el momento, nosotros los liberales, de que los bolivianos ahora trabajemos juntos, todos de la mano y de corazón, busquemos esa libertad que deberíamos haber tenido hace 200 años. Los invitamos a ir conjuntamente con nosotros y los liberales a trabajar por las calles, por las ciudades, por cada comunidad, a hablar de las ideas de la libertad, porque la libertad se la puede conquistar, no con violencia, no forzando a nadie, sino simplemente convenciendo a la gente que la libertad es lo mejor, y los invitamos a que nos acompañen en esa marcha, para que Bolivia un día pueda ser no solo independiente, sino también libre.